duda que fuera más fácil en determinado momento esquivar ciertos montes que se encuentran en las Escrituras, pero el Señor nos dio su santa palabra como una revelación de su voluntad a nosotros. Y dice la Escritura que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil, de manera que aún aquellas doctrinas donde no logramos ver a primera mano qué utilidad tendrá esto para nuestras almas, de hecho, si están en la Escritura, deben ser para nuestro provecho. El Señor no puso en la Escritura doctrinas para saciar nuestra curiosidad o para ponernos a debatir por curiosidades espirituales de aquí y de allá para especular, sino que nos ha dado su palabra para que nosotros podamos reconocerle, darle la gloria que Él merece y, por qué no, sacar provecho también de ellas. Y es el tema que hemos venido tratando, de la elección incondicional de Dios para salvación, o de otra forma dicho, predestinación. ¿Y qué dice esta doctrina, tal como la concebimos por las Escrituras? Que Dios, de acuerdo a su soberana, santa, perfecta voluntad, ha elegido, desde antes de todas las cosas, ha elegido a un pueblo de entre todos los seres humanos, previstos como pecadores. De entre todos ellos, Dios ha elegido a unos para salvación. Y la pregunta es, ¿y los otros? Bien, los otros también han sido previstos como pecadores. Pero en el caso de ellos, Dios ha decidido pasarlos por alto y dejarlos que en sus propios caminos ellos así se condenen para siempre. El lector continuo de las Escrituras, como veíamos hace algún momento o hace algún tiempo, no solo se va a encontrar en las Escrituras con que hay un grupo llamado los elegidos. Así que eso ya nos debe hacer pensar. No es una doctrina inventada. Allí en la Escritura hay un grupo llamado elegidos. Y también en la misma Escritura, como veíamos, hay una acción de parte de Dios de elegir para salvación. Así que si usted une estas dos cosas, hay un grupo llamado los elegidos. No los que eligieron, sino los elegidos. Y por otro lado, usted encuentra que es de Dios el acto de elegir para salvación. Pues esa suma nos dice que hay un acto de Dios por el cual elige para salvación a unos, y a esos se les llama elegidos, y esos son los que se van a salvar. Pero es más, la Biblia en al menos dos textos, de forma literal, usa la palabra predestinación. Así que aunque sea un poco complejo a nuestro entendimiento y misterioso, muchas cosas, de hecho es una doctrina bíblica y está dada como revelación para nosotros. Pero entre estos motivos pensamos, ¿por qué Dios habrá querido revelar esto? ¿No era mejor no revelarlo? ¿Para qué ponernos a decir, bien, yo soy soberano, yo soy quien elijo, quién se salva y quién no? ¿Por qué no más bien decirnos cuál era nuestra responsabilidad de creer y ya? Y hermanos, al menos en mi entendimiento, creo que se nos ha revelado por motivos como esta doctrina nos despoja de nuestra autosuficiencia. Nosotros nunca tenderemos a la humildad y nunca tenderemos a la dependencia a Dios. Así que una doctrina que nos diga, la salvación no está en tus manos, eres responsable por ser salvo, pero la salvación pertenece al Señor, ¿cómo deja eso a nuestra orgullosa alma? La hiere, hermanos, la hiere. Así que el Señor, creo que quiere herir nuestra autosuficiencia
Pero también nos quiere evidenciar, hermanos, que la salvación es por pura gracia. Si usted nota, hermanos, las religiones antiguas presentes, las sectas, cualquier movimiento va a decirle que usted tiene que hacer algo para salvarse. De hecho, yo creo la mitad de eso. Creo que es nuestra responsabilidad creer. Pero, hermanos, solamente la doctrina bíblica va a decir, si usted se salva, es por gracia de Dios. Ni usted lo puede lograr, ni conseguir por sus virtudes, por lo que usted es o tiene. Pero además creo que esta doctrina se nos ha revelado porque consuela al Hijo de Dios. Consuela al Hijo de Dios. Ahorita cantábamos, hermano, que la barquilla donde está el Señor no puede hundirse, aunque esté en un mar traidor. Hermanos, y si lo que ha hecho Cristo es decirme, yo te compré la barquilla y te doy el derecho a manejarla, pero aquí en adelante responde tú por la barquilla. Ay, hermano, eso no sería una buena nueva. Eso sería la peor noticia que el Cristo nos puede dar. Pero si hay una doctrina que nos dice que Él a los elegidos los preservará y los guardará hasta que ellos sean salvos, eso, hermano, alienta nuestra vida. A menos que usted no haya probado que es luchar por ser creyente, no hay cristiano que no haya luchado. Entonces sabrá, hermano, que no hay que esperar mucho de nosotros. Y por último, creo que se nos ha revelado porque esto redunda en la gloria de Dios. Dice la Escritura, porque de Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas, a Él sea la gloria. Entonces aún el plan eterno de redención fue hecho para glorificarlo a Él. Bien, habiendo dicho esto, según a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, según a los Tesalonicenses 2, 13 y 14 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En este texto habíamos concluido 5 cosas, al menos. 1. La fuente de la elección. ¿Quién es? Dios es la fuente de la elección en un acto libre. 2. Los objetos de la elección. Estos objetos son los que se dice han sido amados por Dios. Ellos hoy aman a Dios, claro está, pero lo aman porque Él los amó a ellos primero. Y estos objetos no solamente han sido amados por el Señor, sino que son llamados hermanos. 3. En cuanto al tiempo de la elección, hermanos, desde antes de todas las cosas, desde antes de toda la creación, de que todo fuera hecho, esta elección se hizo desde la eternidad. 4. ¿Qué persigue? ¿Cuál es el fin de la elección? La salvación. Dice, os haya escogido desde el principio para salvación. Y como 5, la respuesta que debe suscitar la elección, decíamos que es la gratitud. Pero hoy quiero apuntar un 6.º punto, hermanos, y es en cuanto al medio por el que la elección alcanza su objetivo. En cuanto al medio por el que la elección alcanza su objetivo. Y aunque este es un tema de otra doctrina de la gracia que veremos más adelante, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que la elección de Dios para salvación no es un asunto lejos de nosotros, que no tenga nada que ver con nosotros en nuestra existencia. De hecho, hacer planes cualquiera los podemos hacer. Y si la virtud de Dios es en hacer planes, yo creo que nosotros también le igualamos. ¿Cuántos planes podemos elaborar en el día? Infinitas.
y Él también. Así que el poder de Dios no está solamente en el poder que Él tiene de hacer planes, sino en la potestad que tiene de llevar sus planes a cabo tal cual como los planeó. Yo sé que si usted es un varón o una mujer que le gusta construir cosas con sus manos, entonces hemos a veces planeado hacer el cajoncito para los zapatos. Y en nuestra mente está claro el cajón, sus dos puerticas que abren hacia afuera con repisas. Es nuestro plan. Pero cuando lo llevamos a cabo, nos queda una especie de hexágono abriendo hacia adentro. Estoy exagerando, claro, pero ¿cuál es mi punto? Difícilmente nosotros llegamos a la realización de lo que exactamente planeamos. ¿Por qué? Porque dependemos de muchas cosas a nuestro alrededor. Y si usted ha practicado música, va a saber que a veces el dedo no hace lo que la mente quiere hacer. Tiene vida propia el dedo meñique para los músicos. No podemos, hermano, dependemos de muchas cosas, pero ¿de qué depende Dios? ¿De la criatura? ¿De la misma creación que Él formó? No, mi hermano, Él no depende de nada. Así que un plan elaborado sin el poder para ejecutarlo en el tiempo sería un plan humano. Pero aquí es donde está la explicación. Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, pero en el tiempo de cada individuo, la obra del Señor lo alcanza y esta persona, por así decirlo, entra y se hace eficaz en ella el plan divino. Mire, hermano, usted y yo podemos elegir un caballo para que gane la carrera, pero no podemos hacer absolutamente nada más para que ese caballo gane la carrera. Y nuestra elección es simplemente un deseo en el que frotamos nuestras manos y hacemos fuerza para que el caballo gane, pero no podemos hacer nada más. Y muchos piensan que así es la elección de Dios, algo así como, bien, yo he elegido a este para salvación, y Dios se pasa en el tiempo mordiéndose las uñas diciendo, pero no lo veo, no veo, este se va a perder, a pesar que es elegido. Yo lo elegí, yo cumplí con elegirlo, pero este hombre es tan rebelde que no puedo manejarlo. Oh, no, hermano, eso nos pasa a usted y a mí, pero no a Dios, hermanos. La elección, y esta frase, versículo 14, a lo cual que a la salvación os llamó mediante nuestro evangelio, nos indica que, hermanos, que en el tiempo de cada individuo elegido, el Señor lo va a traer a sí mismo a través del evangelio. Así que, hermanos, habiendo elegido a alguien desde antes que hubiera tiempo, ahora en el tiempo de cada individuo elegido, el Señor en su momento lo va a hacer escuchar, atender y creer en el evangelio para que Él sea salvo. Así que no es verdad lo que nos dicen algunos, que nosotros creemos que un elegido será salvo escuche o no escuche el evangelio. Eso no es verdad. Aquí la escritura dice que si hay una persona elegida, será llamada mediante el evangelio. En un momento de la vida, el elegido debe escuchar y creer en el evangelio. No estoy diciendo que todo aquel que escucha en el evangelio y parece responder ha sido elegido. No. Lo que sí estoy diciendo es que si una persona hoy escucha el evangelio, cree en Cristo, hermano, esa es la evidencia que ha sido elegido por el Señor. Así que no hay elegidos que mueran sin haber conocido y aceptado el evangelio. No hay. Usted dirá, ¿y antes de Cristo? Bien, antes de Cristo
El elegido debió haber conocido, aceptado la revelación que tenía a su alcance, es decir, las promesas del Antiguo Testamento. Pero es básicamente lo mismo. Nadie fuera de la revelación de la palabra de Dios y de la aplicación del Espíritu en su alma, nadie será salvo. Y si eso fue lo que le ocurrió, entonces este hombre, esta mujer, era un elegido. Séptimo, en cuanto al método por el que la elección se hace cierta. En cuanto al método por el que la elección se hace cierta. Ponga a pensar algo, hermano. Él elige desde antes del tiempo. Y ahora, en el tiempo del individuo, lo hace llegar al Evangelio. ¿Ahí acaba la obra de Dios? No. El Señor se ha buscado, llamémosle, un método por el que la persona que hoy creyó en el Evangelio conforme al plan eterno, se mantenga creyendo en el Evangelio para que el plan efectivamente se cumpla. Miren, le pongo este ejemplo. Supóngase que usted es un gran científico, que usted quiere preservar una especie en vía de extinción. Así que en su laboratorio usted ya ha hecho un plan. ¿Cuál es el plan? Voy a preservar esta especie en extinción. Ese es su plan. Y ya con hacer el plan, ya usted tiene 100.000 koalas reproduciéndose. No, mi hermano. Lo que tiene que hacer usted, ya que ha elaborado el plan, entonces debe buscar la manera de unir dos células, la masculina y la femenina. Y cuando usted logra en su laboratorio unir estas células y generar allí una fecundación, ya usted dice, ¿lo logré? Bueno, logró gran parte, pero ahora usted debe con esa célula buscar el ambiente propicio, sea de temperatura, de luz, lo que usted quiera, pero usted tiene que proveer un ambiente propicio para que al final del proceso usted pueda decir, aquí nació un lindo animal. Esto no es infantil, hermano. Esto tiene que ver con Dios. Dios hace un plan. ¿Cuál es el plan? Voy a salvar a este pueblo. En el tiempo, el Señor, por así decirlo, los concibe por medio del Evangelio. Los hace venir a la vida espiritual por medio del Evangelio, y de ahí en adelante, entonces Él los va a guardar en un ambiente propicio para que ninguno de ellos se pierda y finalmente el plan se cumpla. Si el plan era que se salvaran, el resultado va a ser que ellos se salven. ¿Y cuál es ese ambiente? Lo encontramos en el versículo 13, segunda parte, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este es el ambiente en el que Dios preserva a aquellos que eligió y que llamó mediante el Evangelio. Es decir, hermanos, si me permite colocárselo al derecho, el Señor desde antes de la fundación del mundo dijo, quiero salvar a Aristóbulo. ¿Algún Aristóbulo? Bien, Aristóbulo. Quiero salvar a Aristóbulo. Aristóbulo es un gran pecador, es previsto dentro del plan como un gran pecador, pero el Señor ha elaborado el plan de salvarlo. Pero llega el 2000 y Aristóbulo nace en una familia, no es creyente Aristóbulo, nadie nace creyendo en Cristo, y a los 15 años el Señor quiere hacer efectiva la elección en Aristóbulo. ¿Qué va a hacer el Señor? Hace por su voluntad que él, Aristóbulo, sea expuesto al Evangelio de Cristo y le da un nuevo corazón para que Aristóbulo pueda creer en Cristo y ser salvo. Aristóbulo no sabía la doctrina de la elección, y él va a decir, yo elegí a Cristo,
Yo lo elegí. Claro, le diríamos a Aristóbulo, esa es solo la mitad, la parte que tú conoces. La otra mitad se gestó en cosas espirituales y desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué va a pasar con Aristóbulo? Dios lo va a santificar por el Espíritu y le va a proveer siempre fe en el Evangelio para que él persevere, y el día que Aristóbulo muera, Aristóbulo entrará a la presencia de Dios indefectiblemente. Es otra forma de decir, hermano, que si el plan era salvarlo, entonces el Señor lo va a cuidar salvándolo. No hay un plan en el que Aristóbulo diga, el Señor me eligió para salvación, y que cuando muera voy a ser salvo, entonces a vivir el pecado, porque ya soy elegido. No, Aristóbulo razona mal allí, porque si Dios lo eligió para una cosa y lo hizo llegar al Evangelio, entonces lo santificará por el Espíritu y nunca hará que él no tenga fe con respecto al Evangelio. Si Aristóbulo vive de acuerdo a su corazón y no tiene fe en cuanto al Evangelio, Aristóbulo, lo lamento, das toda la evidencia de no ser una persona que el Señor tiene en planes salvíficos. Aristóbulo tiene una pedrada. Para escuchar desde el segundo piso. Dice la Biblia a vosotros, primera de Pedro 1:15, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es verdad, lo elegido. Sois guardados, querido hermano. Tú estás siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. No hay un elegido, después que venga Cristo, que le falte fe. No lo hay. Y no hay un elegido que le falte santificación por el Espíritu. ¿Estoy diciendo yo que el elegido no va a pecar después de que llegó a Cristo? ¿Estoy diciendo que no puede tropezar o caer? No. Estoy diciendo que si es elegido, la santificación en él será creciente a pesar de sus caídas. Será creciente. Esto nos sirve para salir al paso del que nos acusa de afirmar que un elegido puede vivir en pecado y finalmente ser salvo. Si es un elegido, no vivirá crecientemente en el pecado, vivirá crecientemente en la santidad. La secta Creciendo en Gracia, eso es lo que afirma. ¿Eres elegido? Sí. ¿Llegaste a Cristo? Sí. Vive como quieres. Ya cumpliste, ya se cumplió. No es así, hermanos. No es así como razona la Biblia. Tengo tres conclusiones, hermanos. Primero, mi primera conclusión: los escogidos son o serán salvos efectivamente por lo siguiente: porque han sido elegidos y porque se les ha aplicado por gracia los medios para que ellos alcancen la salvación. ¿Por qué será salvo un elegido? Uno, pues porque Dios lo eligió. Dos, porque Dios le aplicó eficazmente todos los medios para que él sea salvo. Y cuando digo le aplicó eficazmente todos los medios, estamos pensando en esto: que lo hizo escuchar el Evangelio, que lo hizo recibir y aceptar el Evangelio, y que lo guardó en fe y en santidad hasta que murió. Si bien la Biblia a veces le atribuye la salvación a uno de estos medios, por ejemplo, usted sabe que la Biblia dice: el que cree será salvo, como si nos dijera que la razón de la salvación es la fe. Pero no hay que confundir, hermanos, la fe es un medio. La razón fundamental por la que alguien es salvo es la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos mediante la fe. La fe es el medio, pero nunca la Biblia, hermanos, se contradice. La Biblia afirma: sí, tú eres salvo por fe, pero por significa mediante.
Pero la razón por qué tú eres salvo, nunca tú puedes decir, yo soy salvo por fe, en el sentido de razón fundamental. Tal vez en razón del medio, pero es mejor decir, fui salvo mediante la fe. Pero la razón, hermano, si te preguntaron alguna vez como requisito para tu membresía, dígalo. Como requisito para dar fe, ¿por qué eres salvo? Tú tendrías que decir, por la gracia de Dios, únicamente mediante la fe. Mediante la fe. Una conclusión pequeñita: si alguien es salvo, es por gracia y gracias solamente a Dios. Mi segunda conclusión: los no elegidos se condenan por no creer en el Evangelio y más bien complacerse en la injusticia. Yo sé que no hay aparente correspondencia entre lo que acabo de decir. Acabo de decir, si alguien es salvo, es gracias a Dios solamente. Y si alguien se condena, es su culpa. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Dónde sacamos esto? Usted puede mirarlo allí, en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es otra forma de decir, hermanos, que nunca la Biblia afirma que un individuo se pierde a causa de no ser elegido. Si se salva por ser elegido. Si se pierde por sus propios pecados y su propia rebeldía. Nunca la Biblia afirma, este se perdió, pero es que él no era elegido. No, mi hermano. Yo sé que la implicación es necesaria. Si unos se salvan porque fueron elegidos, los otros se pierden porque no lo son. La implicación es casi necesaria en nuestra mente, pero la Biblia razona así: si ellos se salvan, es por gracia, por la elección. Usted lo lee allí. Debemos dar gracias a Dios que ustedes son salvos porque fueron elegidos. Y ellos se pierden porque se complacieron en la injusticia y no creyeron en el Evangelio. Esta aclaración es solo para afirmar, hermano, que en la Escritura la doctrina de la predestinación para salvación corre a la par de la doctrina de la responsabilidad del hombre. Es decir, aunque no entendemos perfectamente cómo Dios soberano, que ha elegido todas las cosas y a los que han de ser salvos de una forma soberana, todopoderosa, a la vez nunca anule la libertad que cada ser humano tiene. Y si es libre para hacer lo que Él quiere, entonces es responsable de sus actos. Ni la soberanía de Dios anula la responsabilidad del hombre de creer para ser salvo, ni la responsabilidad del hombre anula el hecho que Dios sea soberano y sea quien elige. Se pierde el hombre porque Dios le dice, no vengas a mí, tú no eres elegido. ¿Encuentra usted eso en la Escritura? Se pierde el hombre porque el Señor le dice, venga a ser salvo, y él dice, no quiero. Pero sabemos que si quisiera, es porque recibió de Dios la gracia para creer. Esto nos lleva a concluir: si alguien es salvo, lo es solamente por la gracia de Dios, y si alguien es condenado, lo es por su propia culpa. Tercera conclusión: nunca la doctrina de la predestinación incita, estimula o promueve la indiferencia espiritual o la falta de santidad. Nunca la doctrina de la elección, la de predestinación, incita, estimula o promueve
la indiferencia espiritual o la falta de santidad. En el versículo 15 del capítulo 2 dice: así que, hermanos. Así que es una palabra que necesariamente nos manda a lo que estábamos diciendo anteriormente. El argumento de Pablo es el siguiente: hermanos, estoy tan agradecido por Dios que ustedes sean salvos, ya que Él los eligió. Y por eso, así que, ya que eso es una realidad, permítame decirle estas palabras. ¿Y qué les dice? Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y el 17, ¿cuál es su esperanza? Que Dios conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Nuestra carnalidad hubiera razonado así: Dios ha elegido, entonces vivamos, comamos y vivamos, mañana moriremos, salvos. ¿Cómo razona la Biblia? Ya que has sido elegido por gracia, sin tu participación, entonces dedícate con todo tu ser al Señor. Así razona la Escritura. Firmeza y retención de la doctrina es lo que se espera de la operación de la gracia en un individuo, no relax espiritual. Ya que soy elegido, entonces me relajo espiritualmente. No, ya que eres elegido, ya que el Señor operó con su gracia en ti, entonces afírmate en la fe que fuiste elegido y ojalá seas fructífero en toda palabra y obra. Muchas veces los cristianos nos dicen: no prediquen eso, eso estimula a la gente al pecado. ¿Qué es lo que estimula a la gente al pecado? ¿La doctrina bíblica? Su propio pecado, hermano. No le echemos la culpa a la Biblia. Seguramente al reformador Calvino se le atribuye que él se inventó esta doctrina, no se la inventó. Si Calvino no hubiera existido, igual la doctrina está en la Biblia. Pero quiero traer unas palabras que él dijo, escritas antes de morir, como su testamento. Dice: en el nombre de Dios doy gracias a Dios por haberme mostrado no solo misericordia a mí, su pobre criatura, y por haberme soportado en todos los pecados y debilidades, y lo que es mucho más, por haberme hecho partícipe de su gracia para servirle por medio de mi obra. Doy testimonio que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho en mí. ¿Y quién lo está diciendo? Está diciendo un hombre que predicó más de 4,000 sermones formales, que predicaba todos los días de la semana, que comentó el 80% de las Escrituras. Sus comentarios, cada uno es de más o menos 400 páginas cada uno, que sabía hebreo, griego y latín, que influyó para que hoy usted y yo podamos tener rama legislativa, ejecutiva y judicial, que promovió el evangelismo, las universidades. Él dijo: ya que soy elegido, entonces que todo tenga que pasar. ¡No! Ya que fue elegido, tomó fuerza para servir al Señor, y cuando murió, ¿en qué se apoyó? Oh Señor, te he servido toda la vida. ¿Sí? No, aún con eso, por gracia. Pero si no estás convencido, abre la Escritura en 2 Corintios 11. Segunda a los Corintios 11. Dice así, desde el versículo 24, nuestro gran apóstol. Segunda a los Corintios 11, 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas,
Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las demás iglesias. 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hermanos, Pablo obró fuertemente y se esforzó. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué lo ve usted haciendo? ¿Relajado? ¿Vacaciones en Tarso cada año? No, mi hermano. Este hombre expuso su vida. Ahora lea conmigo. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Todavía crees que la doctrina de la predestinación estimula la pereza espiritual? Pero tampoco estimula la jactancia. Aquí está un hombre que no murió de forma natural, fue martirizado y tenía una hoja de vida llena de logros a los que los atribuyó a qué, hermano? Gracia de Dios operando en él fuertemente. Así que, hermanos, esta es la doctrina. Ni usted ni nadie puede sacar pecho diciendo soy elegido, porque si tú sacas pecho yo te podría hacer esta pregunta: ¿y por qué lo fuiste? ¿Cuál era tu condición? Si fuiste elegido, es un carnet que por el otro lado dice fue elegido a ser miserable. Si no hubiera sido miserable, no hay necesidad de elegirlo. Saques pecho con el carnet de la elección. Humíllate, porque fuiste elegido por gracia solamente. Oremos. Padre, tu palabra es rica y misteriosa también. Tal vez no exista bajo el cielo alguien que pueda explicarnos todo el misterio que rodea esta doctrina, pero lo que está allí es suficiente, Señor, para humillarnos. Oh Señor, porque fue por gracia y por gracia solamente. Y es nuestra gloria decirlo así. Es por gracia, es por la gracia de Dios, es porque el Señor tuvo misericordia y amor por seres indignos, y solo fue por eso y no por nada que hay en nosotros. Oh Padre, tu operación nos haga obrar, pero no obrar de manera que nosotros intuyamos que así ganamos tu favor o la salvación. No, Señor. Unas obras consistentes, fuertes, esforzadas, al vernos, Señor, objeto de tan grande misericordia y bondad. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.